y creo que ya podemos empezar. Más o menos dicen que así lo dijo Al-Hallaj, el sufí que fue crucificado. Algunas almas han podido vencer el tiempo. Son como un sol que no deja nunca de brillar, mientras que el tiempo es un sendero que se va desvaneciendo y luego desaparece, hundiéndose entre las sombras de las montañas y la lejanía. El sufí crucificado se refería a los grandes místicos, pero ha habido otras almas que tampoco han sido arrastradas por la oscura y fría vereda del tiempo. Son aquellas que han ardido de amor. Así pues, hay dos grandes razones por las que Ibn al-Arabi está todavía presente y vivo entre nosotros. Una, la hondura de su amor, y otra, la profundidad de su doctrina. El tiempo, el mayor asesino, ha fracasado ante él. Y como hoy va de lírica de Ibn al-Arabi, yo les voy a leer algo que escribí hace tiempo, dando a conocer algunos pasajes de la biografía de Muhyiddin al-Mursi Ibn al-Arabi. Estamos a finales del año 1202, en la Meca, delante de la Kaaba. Muhyiddin se encuentra con la que va a inspirarle sus poemas más célebres. Había caído la noche. En pleno éxtasis, Ibn al-Arabi se pone a realizar las vueltas rituales alrededor del templo, componiendo versos en voz alta, cuando percibe una presencia a su lado. Me volví, nos dice, y vi una joven de aspecto extranjero. Jamás había visto rostro más agradable, más agraciado, ni palabras más inteligentes, más sutiles y espirituales. Ella superaba a las gentes de su época por su sutileza, su erudición, su belleza y su ciencia. Maestro, ¿qué dices?, le preguntó ella. Él le repite los versos que declamaba y la joven los interpreta. Sorprendido por tanta perspicacia, le pregunta su nombre. Frescura de los ojos, le responde la joven. Tras lo cual, cuenta Ibn al-Arabi, me despedí de ella. Más tarde la conocí y la visité a menudo. La joven de este encuentro no puede ser otra que Nizam, hija del imam del Maqam Ibrahim, a quien él conoce a su llegada a la Meca. De Nizam recibirá Ibn al-Arabi la inspiración que años después, a finales de 1214, comienzo de 1215, también en la Meca, le llevará a escribir El intérprete de los deseos ardientes. Cada vez que menciona un nombre, declara en el prefacio de ese diwan, es ella la que nombro. Cada vez que evoco una casa, es su casa la que designo. Como les he dicho, el presentado es suficientemente conocido. Por lo tanto, me he permitido, ustedes me habrán perdonado la licencia, comenzar este acto con estas palabras para situar la obra lírica de Ibn al-Arabi. Muchas gracias y dejo la palabra a Pablo Benedito.
Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos. Una vez más nos reunimos en este espacio maravilloso que nos brindan las Hermanas de las Claras, y a ellas quiero dirigirme mi primer y más hondo agradecimiento en este rincón que considero tan especial. Para mí, tal vez simbólicamente, desde que lo conocí, para mí este es el corazón de Murcia. Así que un privilegio poder reunirse aquí cada año con quienes nos acompañan, y mi agradecimiento, por supuesto, también a la organización del museo, a María Ángeles Gómez Ródenas, que fue la que tuvo la iniciativa de empezar estas sesiones de poesías hace ya 3 años, cuando contactó con Alfonso y conmigo. Y realmente pues es bonito tener actividades que sean recurrentes, como es esta, porque nos permiten rememorar en este momento especial del año, con este clima y en este espejo en que podemos también contemplarnos. Ahí veo vuestras figuras reflejadas. Pues rememorar a este autor tan singular. Este año, además, nos reúne una ocasión particular, y es el hecho de que es el 850 aniversario del nacimiento de Ibn Arabi en esta ciudad. Por tanto, un momento que queremos evocar con particular afecto. Y además no es el único aniversario que coincide con este año, sino que es también el aniversario de la luz. Y esto reúne a los físicos en muchos encuentros. No solo es el aniversario también de Einstein, sino específicamente el aniversario internacional, el año de la luz. Bella coincidencia, por tanto, y a eso se unen otras conmemoraciones, como la que todos conocemos ya, porque ha habido bastantes eventos en Murcia, que es el centenario también de Santa Teresa de Jesús. Por ello haremos algún espacio para que también su voz resuene en esta alberca hoy con nosotros. Pero es también el centenario de Ramón Llull, otra de las figuras a las que se ha comparado mucho con Ibn Arabi, y de cuya obra se ha dicho que manifiesta posibles influencias, si no directamente de Ibn Arabi, desde luego de otros sufíes como Ghazali y otros autores del entorno intelectual de Llull. Pero es también el centenario de Dante, y por ello también espero que escuchemos en su propia lengua algunos de sus versos. De Dante también Asín Palacios, en sus estudios, mostró hasta qué punto Dante se había inspirado para su concepción de la Divina Comedia en fuentes islámicas, en particular en el libro de la Escala, un viaje imaginal del profeta Muhammad, y también exploraba la posibilidad de un influjo de Ibn Arabi. Fuera influjo, fuera confluencia en ese sustrato común de la Koiné mediterránea, el hecho es que todos estos autores cuyos centenarios he mencionado guardan muchas afinidades y tienen muchos elementos en común, y desde luego son para mí todos autores de primera inspiración. Expresados esos agradecimientos y por supuesto el agradecimiento de la Sociedad Ibn Arabi Latina, con sede en Murcia, a todos los presentes por acompañarnos, y mi agradecimiento personal a todos los amigos del Círculo de Lectura Ibn Arabi, que se reúne en el Centro Puertas de Castilla y que ha colaborado también mucho para la organización de este evento, pues quería explicar algunos elementos que me parecen muy importantes y que siempre me gusta evocar para que nos predispongamos a escuchar a Ibn Arabi desde otro lugar. Antes de eso, y para no olvidarme, naturalmente José Perelló y yo hemos estado en esta aventura desde el principio, así que somos los veteranos de esta audición, y prometemos que el año que viene habrá nuevas voces recitando. Esperamos contar en particular con voces femeninas, y vamos a intentar siempre ir renovando nuestro repertorio para no repetirnos. Así que mi agradecimiento también a José por su disposición siempre a contribuir a este acto, y contamos con una figura cuya compañía nos alegra extremadamente tanto a José como a mí, que es la presencia en esta ocasión con nosotros especial de Enrique Martínez, que nos va a ofrecer también parte de su repertorio musical y de las técnicas que él emplea en el canto. Ambos son componentes de dos de mis grupos favoritos
en Murcia, por un lado el grupo El Bosco, música psicodélica ilustrada, ¿verdad? Eso hemos comentado, que es una buena manera de llamarlo. Bien, un grupo entonces muy creativo en nuestro panorama musical, y ambos, sobre todo José como miembro permanente, pero también las aportaciones de Enrique están siendo muy importantes en esta formación. Por otra parte, ambos colaboran en un grupo constituido por Enrique con ese fondo de músicas del mundo y de inspiraciones étnicas y otras, que se llama LUM, y que si no habéis tenido ocasión antes de escuchar, pues hoy podremos al menos irnos de aquí con un sabor de lo que esa dinámica musical implica. Mi agradecimiento, por tanto, también a Enrique por acompañarnos generosamente, que se ha venido desde Madrid para la ocasión. Y dicho eso, quisiera evocar para comenzar aquel hadith en el que el profeta del Islam dice: Dios ha creado 70.000 velos de luz y de sombra. Si no fuera por esos velos, las luces radiantes de su faz gloriosa consumirían a las criaturas. Entonces encontramos aquí que en el proceso creador se hace imprescindible, para que la unidad esencial se manifieste en una multiplicidad, en el mundo de la dualidad, en el mundo de los contrarios, se hace imprescindible esta dinámica, esta dialéctica de la luz y la sombra. La sombra no concebida aquí, no percibida como aspecto oscuro en un sentido sombrío, no, sino precisamente como contraparte, como contrapunto necesario de la luz, como aspecto sombrío de la luz. Digo eso porque si pensamos en una cultura beduina, como era la del ámbito del surgimiento del Islam en la península arábiga, nos encontramos en un mundo donde la sombra es una bendición y donde la intimidad de la noche también implica una frescura y un recogimiento que protege del exceso de luz y de sol, ¿verdad? Entonces estamos con una vivencia del velo, de la sombra, de la palmera que da sombra y sobre todo del agua, que reúne todos esos elementos como otras tantas expresiones de la bendición. De hecho, en árabe, al-baraka, la palabra que se usa para influjo espiritual, para bendición, sea a través de una mediación personal, sea por una presencia de cualquier naturaleza, sobrenatural o natural, la palabra baraka se escribe igual que la palabra alberca. Son las mismas letras y la escritura es idéntica, ya que no hay vocales en esa escritura. Porque se concibe este recipiente, esta presencia del agua, la abundancia del agua y sus cualidades como bendición por naturaleza. Como veremos además en alguno de los poemas que vamos a leer, en el principio el trono de Dios se asentaba sobre las aguas primordiales. El agua es el elemento, nos dice el Corán, de donde procede toda vida. Así que es una expresión por excelencia de la vida. Y aquí reunidos en este círculo, hasta donde el espacio nos permite, pues en torno a un espejo podemos considerar algunos de los elementos esenciales en todo el arte islámico, en toda escritura islámica y en particular en el discurso de toda experiencia sufí. Y es justamente la presencia del espejo y la presencia del velo, íntimamente asociados. La presencia de los lugares de reflejo, por aquí y por allá, ¿verdad? En todo, si pensamos en los palacios nazaríes, en la Alhambra, en este propio palacio que tenemos ahí con las celosías, las geometrías de los muros, las escrituras caligráficas en las paredes, todo ello nos invita a considerar una multiplicidad de lenguajes, todos ellos expresados de manera eminente en la arquitectura, que es a la vez ese libro edificado, ese espacio que está vivo porque nos habla a través de los elementos, de la fuente, del agua que corre, pero también de la palabra escrita. Bien, esa polivalencia de lenguajes que es también una polivalencia simbólica de todos sus elementos. Y esa polivalencia siempre da cuenta, esa ambivalencia nos da cuenta de esa dialéctica a la que me he referido de luz y de sombra. Esa separación y unión de los contrarios
expresada en el lenguaje amatorio de los místicos sufíes como Ibn Arabi, en la forma del amado y el amante. El amado y el amante siempre a la búsqueda el uno del otro, como decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? El Dios deseante y deseado, en esa duplicidad del mundo de la dualidad. Y esa polaridad es absolutamente esencial para que los nombres de Dios, que son la expresión de la multiplicidad inherente a la unidad divina, puedan manifestar sus efectos en la diversidad de las criaturas. En la concepción de Ibn Arabi, todos los seres son otras tantas manifestaciones teofánicas del uno. Y por tanto, cada ser, cada instante, cada fenómeno es una expresión singular, única e irrepetible de la unidad primordial. Y esto nos da cuenta del respeto que Ibn Arabi tiene al estatuto de la multiplicidad. No se trata entonces de atravesar esos 70.000 velos de luz y de sombra abruptamente para destruir los velos, porque esos velos son pantallas, son las pantallas necesarias donde se despliegan los efectos de los nombres divinos y por tanto la totalidad de los seres en la infinidad de los tiempos. Entonces esos velos entrañan una ocultación que vela al mismo tiempo que revela. Son el mismo lugar en que se revelan las propiedades y las cualidades del ser. Por tanto, no son un elemento hostil o prescindible, no son una mera ilusión. Son la pantalla en la cual se proyectan las imágenes de la imaginación activa. Entonces Ibn Arabi nos invita a conocer la unidad, pero en cada una de sus manifestaciones, respetando y amando la diversidad. Yo creo que esa es la especificidad de su mensaje de amor, es que no es amar solo al uno, en cuanto trascendencia, en cuanto esencia incognoscible, sino amarlo en su manifestación positiva en cada uno de los seres, en cada instante, en tanto que presencia, en tanto que proximidad, en tanto que se despliega de un modo particular en nuestros corazones. De hecho, el recital de hoy, en principio, concluirá con uno de sus textos más celebrados, que es del libro de las teofanías, y se llama La Teofanía de la Perfección. En la web podéis encontrar algunas versiones, solo hay una que sea completa porque viene de una traducción íntegra en francés, y como en otros casos yo he hecho una versión española nueva para esta ocasión, por ser el aniversario de Ibn Arabi he puesto en ello particular esfuerzo, y en este caso me he permitido convertir un texto en prosa poética en el original. Dada su enorme poeticidad en el original, lo he puesto en verso, en decasílabo, para darle ritmo, porque no había otro modo de reproducir esa poeticidad de la palabra árabe. En ese texto, normalmente lo que vamos a encontrar en otras versiones es la primera parte, porque es una parte más directamente comprensible. Sin embargo, en la última parte, más difícil de traducir, normalmente no se incluye en las citas, porque es precisamente una parte en que, después de introducirnos a un lenguaje amoroso fascinante de presencia entre el amado y el amante, Ibn Arabi evoca de una extraña manera la querella, el conflicto y la dificultad entre los amantes. Y lo hace de un modo bastante insólito, porque nos presenta la querella como algo sumamente deseable, como precisamente el espacio que brinda la oportunidad de la reconciliación. Y en esto está evocando ese proceso de la cosmogénesis al que me he referido. Es decir, para que el hadith dice, es un hadith en primera persona porque es Dios quien habla, y dice, yo era un tesoro oculto y quise, o deseé, hay dos versiones, y quise darme a conocer. Y he creado a las criaturas para que se me conozca. Y cuando dice a la criatura se refiere de modo eminente al ser humano. Así que nuestra finalidad es conocer al Creador. ¿Y cómo se conoce al Creador? Pues de eso nos van a hablar los versos de Ibn Arabi. En tanto que trascendencia por vía negativa, ¿verdad? Pero en tanto que inmanencia, en tanto que presencia por la mediación de nuestro corazón como órgano de la imaginación activa. ¿Y qué es eso de la imaginación activa? Pues algo muy importante en Ibn Arabi y en el sufismo en general, y que es importante integrar.
Para los sufíes estamos inmersos en un sueño. Y esto no es una metáfora. Cuando el hadith dice que estamos en un sueño y cuando morimos despertamos, o al menos despertamos a otra cierta forma de conciencia, no está haciendo una metáfora. Nos está planteando el hecho de que en esta dimensión, como en cualquier otra dimensión de nuestra experiencia individual, estamos inmersos en el mundo de las imágenes suscitadas por la unidad. Y todas esas imágenes, todas sin excepción, son imaginación y ninguna otra cosa, nos propone Ibn Arabi. Es decir, que no es que haya un plano, a este plano nunca lo llamará Ibn Arabi la realidad, sino por el contrario, la dimensión más alejada de la conciencia plenamente integradora de lo real. Es decir, estamos en el plano, nuestra percepción ordinaria es la que está más inmersa en el sueño y en la imaginación más alejada del sentido. ¿De acuerdo? Así que no es que esto sea la realidad y cuando hablo de imaginación sea lo imaginario. No, no. Lo imaginario en todo caso es nuestra percepción cotidiana de la realidad. Y lo real, que es un nombre de Dios, es el real, es la divina realidad, al-Haq. Y lo real es la sustancia misma del ser, es la esencia que constituye la naturaleza original de todos los seres y es también aquello que trasciende todas las formas de la naturaleza y que en su expresión última es supraformal e incognoscible. Ahora bien, ese mismo Haq, que es en esencia incognoscible, es también aquello que inspira la manifestación de todas las realidades. Y solo el corazón liberado del velo y por vía de la develación puede contemplar de modo simultáneo la diversidad de las imágenes en su estatuto de diferenciación y la singularidad del ser en su esencia al contemplar las diversas realidades en tanto que manifestación de ese haq, de la verdad. Y así eso sería la plena realización del sufí, ¿verdad? Bien, de eso nos están hablando estos versos. Como decía Alfonso, esa amada Nizam, la armonía, el orden del cosmos, esa mujer concreta, nos dice Ibn Arabi de la mujer que es el lugar más perfecto de la teofanía. Pues en esa mujer concreta contempló Ibn Arabi estas realidades, pero esa mujer es también símbolo de este espejo del cosmos, del espejo que es cada ser humano como síntesis de la forma divina, y de este espejo de la alberca que ahora nos convoca, mostrándonos esta ambivalencia de las dimensiones. Entonces la imaginación para Ibn Arabi es ese ámbito en el que estamos inmersos, cuya analogía podemos encontrar en nuestra experiencia de los sueños, donde los espíritus, los inteligibles, adoptan formas para significar a través de esas formas lo que son, en esencia, y los cuerpos se tornan sutiles, se espiritualizan, como sucede con las formas que el alma adopta en el dominio del sueño. No hablamos de nada ajeno a nuestra experiencia, hablamos de nuestra experiencia cotidiana del sueño, de nuestra experiencia cotidiana de la realidad. Según Ibn Arabi, todo esto que estamos viviendo son representaciones simbólicas de la realidad con mayúscula. Y como de eso nos hablan sus poemas, pues sin más dilación nos vamos a escuchar directamente a estos autores, sea Ibn Arabi de manera eminente, sea Santa Teresa, sea Dante, sea Yull, todos ellos grandes representantes de la imaginación y del conocimiento espiritual. God